Una vez más estamos aquí en A tu alcance compartiéndoles la oportunidad de poder aprender un poquito más sobre lo que es educación para nuestros hijos acá en Estados Unidos. Siempre cada miércoles les traemos una nueva invitada o invitado que nos va a compartir su experiencia, su profesionalismo, de qué es lo que hacen y cómo apoyan a nuestra comunidad latina para que sus hijos tengan una mejor experiencia en la área de educación. Entonces, empiecen por favor a compartir este evento, porque realmente es muy importante que muchas personas escuchen lo que esta profesional va a hablar el día de hoy, la señora Dali Rivera, que se enfoca en promover el parar lo que es bullying, ¿no? En las escuelas, entre los niños, jóvenes, etcétera. Y por favor, compartan. Realmente es muy importante que toda la gente se entere de esto, ¿verdad, Jimenita? Así es, vamos, 2 minutitos, vamos compartiendo, porque no queremos que nadie se pierda el testimonio de Dali, que a mí me ha inspirado, apenas he escuchado de ella. Yo no nos conocemos en persona, ya hemos tenido una plática y qué importante es empaparnos de testimonios como el de Dali, porque todo se puede en esta vida, todo se puede. Lo único que necesitamos es un poquito de ganas, ¿no, Dali? Buenas noches, Dali Rivera con nosotros. Nos va a contar, esta noche vamos a iniciar contándonos sobre la vida de Dali. ¿Quién es Dali? ¿Cómo ha empezado todo este movimiento que ella ha organizado, que está organizando, que está trabajando por bastantes años con esto? Y vamos a tener, ya la hemos comprometido para otras entrevistas más, para ir avanzando en este tema tan importante que es el bullying. No solamente el bullying en general, sino el tema en especial que nosotros queremos tocar es sobre nuestra gente latina, todo lo que tenemos que pasar en este país, qué tan fácil o difícil es, y el trabajo que Dali está haciendo es espectacular. Feliz Día de la Mujer, Dali. Estamos aquí en un día que ni lo habíamos planeado, pero así somos las mujeres. A veces no planeamos y hacemos magia. Entonces aquí estamos. Tenemos aquí a Carlos que nos tiene que hacer un festejo. No sé qué nos hará después. Claro que sí, definitivamente. Vamos a abrir una botella de champán, pero sí, tenemos que celebrarlo. Las mujeres realmente son un tesoro para lo que es el ambiente laboral, el ambiente de parejas, en el aspecto social. Realmente se les valora bastante, ¿no? Y algo que mucha gente tal vez no sabe, yo personalmente lo admito, yo no sabía, que la palabra ser una persona feminista no es algo extremo, no es extremo. exacto, no es nada extremo, no es nada negativo, más bien solamente se quiere describir, ¿no? Todo bajo la rama de aprender, ¿no? Es básicamente un término que habla sobre el solamente promover el poder de la mujer. Nada más. Entonces, realmente es muy importante que muchos hombres, yo personalmente me considero un feminista porque me gusta apoyar a las mujeres, realmente que tienen muchísimo talento, mucha capacidad, realmente deberíamos continuar haciéndolo. Así es, venimos hablando bastante sobre el feminismo estos últimos meses y años en sí, y yo creo que Dali es el ejemplo perfecto de una persona feminista. Tienes un hogar hermoso, casada, has pasado por muchas cosas y realmente eres un ejemplo, Dali, de fuerza de trabajo, ese es el que queremos transmitir. Yo también me considero una persona feminista y a veces cuando yo les digo que soy feminista me miran así como que ya a la defensiva y los chicos empiezan ahí a mirarnos cuadrado. Yo les digo, amo a los hombres, o sea, he sido criada por un hombre, he sido criada por mi papá, tengo mi hijo y bueno, soy creyente fiel de que una familia se mueve con un hogar, con un papá, con una mamá, pero muchas veces no se puede, ¿no? Entonces ahí hacemos lo mejor que podemos. Ahora sí, Dali, te cedemos la palabra. Muchas gracias por estar aquí esta noche y bueno, comenzaremos presentánndnos cómo te llamas, nombre completo, de dónde eres, todo lo básico que nuestra audiencia tendría que saber.
Oh, muchísimas gracias a los dos, porque esto es bien especial y qué coincidencia, ¿verdad? De que fue en el Día de la Mujer. Así que voy a empezar con, a ver, mi historia. Nací en Nicaragua y soy la más grande de 6 hijos, 5 mujeres y el bebé, el niño, que ya no es niño, tiene 34 años. Ah, Tampoco y el bebé. sí, no, pero lo tratan así todavía. Bueno, mi mamá. Pero mi mamá se vino de Nicaragua por las tensiones de que siempre han existido en Nicaragua. Y vino aquí y suerteramente nos dieron asilo político. Pero vino para acá, se juntó con mi papá porque él ya estaba aquí. Y pues la relación de ellos fue bien violenta. Así de que creciendo en un hogar así fue difícil y observando ciertas cosas. Yo me recuerdo de que como niña, la primera vez que me dijeron, no puedes ir a jugar allá con los muchachos porque sos una niña. Y yo me enojé. Yo creo que tenía como unos 5 años. Y si yo trataba de hacer algo de que convencionalmente o que normalmente se miraba como que era cosa de niño, que no era normal, digamos, para una niña hacer, me regañaban. Y yo recuerdo sintiéndome con un coraje, un resentimiento. Y me ponía a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué es justo de que mi mamá tiene que aguantar esto de mi papá y que yo tengo que aguantar toda esta gente diciéndome que no, que no, que no? Y bien chiquita pensando eso, así de que hablando de la igualdad de las mujeres y todo eso, el día que estamos hoy, en ese entonces reconozco de que yo no sabía de la palabra feminista o la igualdad, nada de eso, pero sabía muy bien lo que estaba sucediendo. Y así que creo de que esas cosas de que yo vi, esas injusticias, me motivaron a como ser rebelde, de no querer hacer las cosas como la gente esperaba, como la sociedad esperaba. Así que recuerdo de que yo desarmaba muchas cosas por curiosidad. Como aquí tenía más tecnología, teníamos una aspiradora. En Nicaragua no se necesita porque es solo piso. Aquí tenía un microwave y cosas así, un estéreo con el cassette player. Y yo desarmaba las cosas y las volvía a armar. Y a veces funcionaban, a veces no. Pero sobraban piezas, a veces sobraban piezas. Sí, a veces unos tornillos extra ahí que sobraban, sí. Y pues cuando cumplí 14 años, mi papá ya se había ido y estaba ahí sola mi mamá con 6 niños ya. Y pues, ¿qué hacer? Ella no hablaba el inglés muy bien. Tuvimos que vivir en Housing Authority, así que casas de gobierno. Y recuerdo que mi mamá se sentía como bien humillada porque dice, ay, para esto no fue el que vine a los Estados Unidos. Vine a los Estados Unidos para superarme. Y una cosa que mi mamá siempre decía y todavía dice es la educación. La educación es bien importante. Ella salió embarazada de mí bien chica. Me tuvo un mes antes de cumplir los 17 años. Y ella es la única de sus 9 hermanos de que fue el primer año de colegio. Así que ella sabía de que quería algo mejor y mejor para nosotras también. Y mucha gente le decía, ay, tenés 5 mujeres, 5 muchachas, una de ellas va a meter la pata, cuidado. Y se sentía bien feo como niña escuchar eso de que, wow, eso están esperando de nosotros. ¿A quién de estas muchachas van a meter la pata? Y que decían, pues, ya saben de que las mamás solteras o las mamás de que son bien jóvenes, es como pasa de generación a generación de que las hijas también o los hijos también. Y yo decía, no, yo no voy a ser así. Yo no. Y durante esta época de que después de que mi papá se fue,
no reconocí esto entonces, pero ahora, años después, reconocí de que entré en una depresión bien pesada. Recuerdo de que me sentía tan aliviada de que mi papá se había ido y dormía muchísimo, al punto de que mi mamá pensaba de que estaba yo usando drogas y me vigilaba, me seguía. Yo ni sé cómo, porque ella tenía como 2 o 3 trabajos y bien preocupada ella. Perdí mucho peso, pero también no me podía concentrar en la escuela. También una de las cosas que me sucedió a mí es de que experimenté mucho acoso, bullying en la escuela, y nunca le dije a mi mamá y a mi papá lo que me estaba sucediendo, porque uno cuando viene a este país, yo creo, no sé si son todos los niños inmigrantes, uno ve lo que los padres están pasando y yo no quiero preocupar a mi mamá y a mi papá, ¿verdad? Así que no decía nada. La otra cosa de que me decían es, él usaba una palabra grosera, que si me pegaban, de que me cuidara porque vas a ver lo que te va a pasar. Así que como un amenazo. Vivías bajo amenaza, digamos. Sí. Entonces decía yo, ¿para qué lo voy a decir? Si me va a pegar. Si alguien... una de esas veces, recuerdo, yo creo que estaba en el 5º grado, iba caminando a la casa y estaba ya bien cerca, estaba al final del bloque. Y una muchacha me llamaba por nombre. Y yo decía, ¿quién será? Porque yo no tenía amigas, ni una amiga, porque siempre me acosaban en la escuela. Y me llamaba y volteé a ver y de repente estaba ahí enfrente de mí y inmediatamente me empezó a golpear, a atacar. ¿A tus cuántos años, perdón que te corte, Dalia, a tus cuántos años pues? Sí, como en 5º grado, ¿qué edad tiene uno en el 5º? ¿Como 10? 12, 11? Algo así. 11 años más o menos. Mi hijo está en 4º, tiene 9, ya. Sí. Y de repente, no sé de dónde, todos los niños chiquititos, pero te digo chiquitos como de 5, 7, 6, 7 años, salieron de la vecindad y me jalaban el pelo, me pateaban, así que con a gang of kids. Así de que recuerdo de que yo decía, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué hice? ¿Por qué? Yo ni la conozco. Y recuerdo de que ella me dijo que la amiga de ella dijo de que yo le caía mal. Digo, yo ni sé, no sabía. Ni sé quién eres. Sí, así que viendo la violencia en mi casa y pues que me pasara eso fue bien traumático. Y también una cosa de que... Que te corte, quisiera hacer una pequeña pausa para todos los padres de familia que nos están escuchando. Es muy importante que los padres de familia, muchos inmigrantes vienen acá a Estados Unidos con el propósito de poder superarse o apoyar a sus hijos a que se superen. Pero en mi opinión, algo que muchos inmigrantes hacen es trabajan bastantes horas, los papás y las mamás. ¿Qué es lo que ocurre? Que los niños mayores que tienen que cuidar a los niños pequeños. Entonces los padres no están viendo lo que está pasando con los hijos, no están escuchando lo que están pasando con los hijos. Y muchas veces pasan por debajo de sus narices lo que está pasando. Entonces los padres de familia que están escuchando este video, están haciendo otra vez el replay de este video, es hora de poder escuchar a sus hijos más, verlos más. Muchas veces acá en Estados Unidos nos dicen de que no podemos meternos en la privacidad de los hijos. Pero ¿cuántas historias hemos escuchado de que si un papá o una mamá no hubiera leído una carta que han escrito porque estaban pensando suicidarse, o han escuchado un audio que han estado haciendo sobre el ir a golpear a otro niño, etcétera, etcétera, han podido prevenir muchas de estas catástrofes, ¿no? Entonces, padres de familia, por favor, si en este momento están trabajando 2, 3 trabajos, porque muchos inmigrantes lo hacen, muchos, y piensan que solamente darle un techo y comida a los niños es suficiente para criarlos. Eso no es suficiente. El niño necesita amor, necesita guía, necesita muchas veces hasta disciplina para que pueda aprender.
Disculpa que te corte, David, solamente quería hacer esa aclaración para los padres, ¿no? Sí, muchas gracias por mencionar eso porque tienes mucha razón. Y fíjate que yo enseño mucho acerca del acoso porque ese es mi negocio. Yo formé a ver, lo voy a traducir en español, la Academia de Antiacosos y de Diversidad. Y lo que he aprendido de todo lo que yo estudio es de que me recuerdo un estudio en el 2020, en el año 2020, de que decía de que los padres no estaban pasando ni 15 minutos platicando con los hijos. Estaban hablándole, diciéndole, hace la tarea, los labores, cuida a tu hermano o cualquier cosa así, pero no en plática. Y reconozco yo ahora como madre de que sí, eso puede suceder tan fácil porque estamos tan ocupados, ¿verdad? Como mi mamá estaba bien ocupada haciendo lo que tenía que hacer y teniendo 6 hijos también es bien difícil darle la atención apropiada a cada hijo. Así que yo sufrí toda mi niñez así con eso en silencio, no decía nada. Fue una de esas veces de que sí dije algo y recuerdo de que mi papá estuvo bien enojado y le habló a los padres de la muchacha. Y me sorprendió muchísimo porque la única razón de que él se dio cuenta es porque tenía evidencia en la cara de los moretones. golpes. Sí, y tenía el pelo todo desbaratado y la ropa y todo. Pero es lo que sucedió cuando estaba creciendo, es de que viendo la violencia que mi papá causaba en la casa y lo que me estaba sucediendo, uno como se apaga, los niños se apagan. Y recuerdo de que mi mamá se defendía, pero cuando se defendía, los golpes eran más fuertes. Le iba peor. Así de que sin que nadie me dijera, lo que uno aprende siendo niño, observando eso es, no voy a hablar porque si hablo se va a hacer peor. Así de que eso it's carried over, se lleva en otras áreas de la vida con relaciones con otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le tenía mucho miedo a la autoridad, pero de chiquita me decían respetar la autoridad, pero se puede confundir eso con miedo y hay una diferencia bien grande. Así de que ahora entiendo cómo muchos niños, especialmente latinos, de que en nuestra cultura dicen, no, obedece porque ese es alguien, tu persona mayor, ese es el maestro, o ese es el padre, o ese es tu abuela o tu tío, y les está sucediendo algo a ellos. Así de que uno aprende de que no voy a decir nada, porque voy a respetar la autoridad, pero realmente es miedo de que uno tiene de hablar y de, pues, le tiene miedo a las consecuencias. Y pues, no sé cómo, pero yo, bueno, creo que fue que mi mamá me llevaba a la escuela a eventos de jóvenes y me hallé a una buena amiga, Carmen. Y esa persona fue la que me ayudó como reponer mi autoestima. Y saben que todo es bien chistoso que estudio todo esto, like, eso me pasó, ya entiendo por qué. Estudios dicen que enseñan de que los niños, le preguntaron a muchos niños de que son acosados, le preguntaron qué fue una cosa de que te ayudó muchísimo a sobresalir un acoso, y siempre dicen que tuvieron por lo menos a una persona que estuvo allí sin criticarlos, los apoyó, no los estuvieron no hicieron broma de lo que les ha sucedido. Y pues me pongo a pensar de mi experiencia y eso fue lo que hizo Carmen para mí. Ella fue una amiga bien fenomenal. Ella más, en vez de reírse de lo que me pasaba, me decía, no te mereces eso. Eso no es correcto. Ven conmigo, siéntate conmigo para que no te vayan a atacar. Así fue ayudándome y así cuando llegué al grado 9, teníamos como 5 amigos, incluía a mi hermana, porque al 9 todavía no estaba ella, pero éramos como 5, y esos 5 amigos nos graduamos juntos y me ayudaron muchísimo, pero yo todavía en el high school, mi autoestima todavía estaba no perfecta,
pero estaba procesando todo lo que había pasado, porque en el 9 fue el año que mi papá se fue y que toda la violencia en la casa, pues ahí paró. Así que creo que esa depresión que sufrí con lo que pasé me impactó mucho. Yo recuerdo que dormía mucho en clase, en la casa, día y noche. Y cuando como que recapacité, dije, oh, ya me voy a graduar. Y vi mis grados y estaban horribles. Recuerdo de que me encantaban todos los temas menos la matemática. Pero me decía un maestro, mira, Dali, tú eres muy buena, porque cuando estudias hasta la noche antes y tomas el examen, tú sacas notas muy, muy buenas, pero necesito que te estés en la clase despierta para hacer todas las tareas y todo. Y la clase de gobierno era la que tenía una F. A mí no la iba a pasar, y me decía el profesor, el maestro, tenés que pasar con una B, pero sólida. Una C, no, nada. Así que recuerdo que estudié, oh my God, como 2 semanas, bien, cada noche. Saqué una A+, ¿ok? Wow. Porque era de que no estaba ahí nadie para ayudarme a enfocarme o a procesar lo que estaba sucediendo, porque yo no sabía qué estaba sucediendo. Yo pensaba de que yo era bien haragana y yo me culpaba y hasta me odiaba a mí misma. Y a la misma vez también hasta tenía trabajo porque tenía que ayudar a mi mamá. Teniendo 6 hijos, decía yo, no, pues le tengo que ayudar. Y recuerdo de que estaba en el trabajo. Yo trabajé en una biblioteca. Estaba en la biblioteca y le digo a mi amiga, porque entró un recruiter del Army. Bien guapísimo, miren, pero... Tú dijiste, ahí voy. Sí, esto decía yo. Y así en su uniforme, y yo le susurré, ay, ¿cómo será estar en el ejército? Y este hombre como que tenía, ¿cómo se dice? Radares. Audio, bionic hearing. Audición biónica. Sí. Porque él dio como una U-turn bien suavecitamente y vino al escritor y me dice, hey, escuché de que te interesa el Army. Y dije, y yo, claro, le quiero hablar porque está bien, bien guapo. Y eso cambió ahí mi vida porque yo me metí al Army. Y yo no sé cómo, porque yo teniéndole mucho miedo a la autoridad. Sí, yo no sé cómo, hasta hoy en día, it's like I look back, miro atrás y digo, ¿por qué? Yo no sé de dónde me salió esa idea. Y, Dali, antes de que toques el tema del Army, porque quiero terminar el ciclo de la escuela, tocando el tema muy importante que has dicho. Es bien difícil como padres poder estar ahí presentes todo el tiempo cuando tienes que sobrevivir en este país. A todas las personas que nos están viendo en el exterior, tienen la idea de que venir a este país ya la hiciste, de que venir a este país está ahí todo servido, y señores, no es así. Aquí se viene a sobrevivir. Muchos tenemos 1, 2, 3 trabajos para poder sobrevivir. No estamos hablando de comprarnos un lujo, no estamos hablando de irnos de fiesta, estamos hablando de sobrevivir y de sacar adelante una familia. Entonces no podemos tampoco juzgar a los papás que hacen lo mejor que pueden, porque lo hacen con todo el amor del mundo para que personas como Dali, para que los hijos tengan un mejor futuro. Y hoy en día yo me imagino que tu mamá debe decir, el trabajo que he hecho, ahí está, tiene su paga, tiene su recompensa, todo el sacrificio que yo he hecho, las veces que la he pegado a Dali, ahí está. Sí. Me imagino que tal vez piense y dice, qué bien que le di ese día duro, porque ahora mírenla. Pero como broma, porque sabemos muy bien que en este país no podemos tocar a los niños, aunque me han pasado un dato, y el otro día hablando me encanta hablar con muchas personas sobre cómo educar a los niños, ¿no? Y dice que el policía le había dicho, no puedes pegarle a tus hijos, ¿no? En general, no puedes pegarle a tus hijos,
pero de vez en cuando una nalgada no está mal. Entonces el policía le dio el tip a la mamá y decirle, ok, si le das en la nalguita, no vamos a decir nada, pero si le das en la cabeza, sí, vamos a venir y te vamos a llamar la atención. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso también? De que necesitamos darles mano dura en cierto punto también a los hijos, porque si les vamos a dar, que es la nueva enfermedad de hoy en día, y esto también yo creo que tú has tenido que ver, que los niños que tienen todo a manos llenas, o sea, así como hay niños o así como hay jóvenes que la están pasando difícil porque tienen una familia disfuncional, que hoy en día es muy común, o sea, llamar una familia disfuncional hoy en día es el nuevo normal, porque ya hay muy poca familia que tiene su familia completa, ¿no? Sino ya hay familia de 2, de 3, hay familia de papá, papá, mamá, mamá. Entonces, ahorita tenemos de todo tipo, entonces uno tiene que aprender a respetar. Venimos de una cultura machista. Latinoamérica es una cultura machista, donde muchas veces choco con muchas personas que me dicen, no, yo no soy machista. Y le digo, claro que sí eres machista. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Porque muy bien se les toca el tema del feminismo y ya se ponen a la defensiva. Y luego me dicen que no son machistas. Entonces, hay mucho sobre este tema, hay mucha controversia, hay mucho que hablar sobre este tema, pero en lo que nos queremos enfocar es en la educación. Y para que haya una buena educación, así como Dali lo ha dicho, necesita haber alguien que sea un soporte. No siempre estar ahí al lado de los hijos, porque eso también hace daño. Queremos explicar eso a los padres y hacerles entender. Sobreprotección no es buena de ninguna manera, porque eso, la sobreprotección también ocasiona bullies, ¿no? O sea, crean niños que van a ser bullies después. Entonces, hay las dos partes. Me imagino que en la academia se habla de los dos, se habla de la víctima y se habla del, ¿cómo se lo diría? El victimario, al acosador, sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queremos crear? Una sociedad sana. A lo que estamos apuntando es a tener una sociedad normalmente sana, ¿no? Con emociones, con una salud mental equilibrada, se podría decir así, porque nadie es perfecto, ¿no? Nadie, aquí no existe un perfecto. Si existiría, no sería humano, ¿verdad? Entonces, Dali, has tenido que pasar por violencia familiar, has tenido que pasar por violencia social, con los niños desde muy, muy temprana edad, has tenido que vivir este tipo de violencia, has pasado por una depresión que obviamente viene de la mano con todo lo que estabas viviendo, pero ha habido alguien que te ha dado un soporte. La mamá posiblemente estaba con 6 niños, no me imagino, con 6 niños, todos los trabajos que tenía que tener, y ni siquiera tener tiempo para ella, ¿no? Apenas sacaba tiempo tal vez para alguno de los hijos, que tal vez necesitaba un poco más de ayuda, porque siempre hay buenos, malos y los que no se les nota, ¿no? Cada quien tiene una personalidad diferente. Hay unos que te van a ocasionar problemas porque no estás ahí. Hay unos que no se los va a ver, que tal vez ha sido tu caso, que tú querías esconderte. Y hay otros que simplemente no van a existir, ¿no? Entonces, o muy buenos ya también. Entonces, en 6 hijos ha tenido que haber una diversidad también de personalidades, me imagino, con las que tu mamá ha tenido que lidiar, con las que ustedes como hermanos han tenido que lidiar. Pero todo esto lo han sabido sacar adelante. Tú has sanado, has trabajado muy bien, te has trabajado muy bien emocionalmente, pero porque has encontrado una mano de apoyo. Donde sea, siempre podemos encontrar una mano de apoyo. Y lo más importante es que te has agarrado de la mano correcta, porque ¿cuántos de nuestros jóvenes no se agarran de la mano equivocada? ¿No? Y hoy en día que está aquí tan difícil para la gente que no es, las personas que no son del área o de Estados Unidos, hay mucho tema de pandillas, hay mucho tema de drogas, especialmente en el área de Washington, del DMV, Washington, Virginia, Maryland, hay bastante tema de pandillas y drogas. En las escuelas, estamos hablando desde primaria, que a mí me ha sorprendido. Yo, en mi cabeza estaba que eras middle school y high school, el tema de las drogas, pero me vengo a enterar que ya empieza de primaria.
Sí. O sea, estamos en una sociedad muy, muy dañada. Y el tipo de trabajo que tú haces, yo creo que es una luz de esperanza para esas familias, con que se salve uno. Ya hacemos mucho, eso siempre decimos, con que uno, podamos tocar la vida de uno, ya creo que todo el trabajo da por pagado. Entonces hemos tenido una Dali joven que ha sabido salir adelante pese a todos los problemas, o sea que sí se puede salir de una depresión, que sí se puede vivir después de después de bullying, sí se puede vivir después de una familia disfuncional, de una familia violenta, sí se puede. Y miren el resultado que hay, la Dali que es hoy en día. Pero nos vamos otra vez, ahora sí, a lo del área militar. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que Dali nos ha contado. Ahora sí, nos vamos al momento en el que dijiste, ahí es donde quiero ir, quiero ver más de esto. Sí, has visto entrar a uno y has dicho, debe haber bastantes de estos, quiero verlos. Sí, sí, y sí, los vi. Me casé con uno también. Ahí está, lo agarraste. Sí, pues antes de que me metí al Army, yo le tuve que rogar a mi mamá que me dejara ir porque quería firmar el contrato antes de los 18 años. Y como el Army tiene el GI Bill que paga por los estudios, pues eso fue lo que usé para convencerla. Porque ella siempre nos decía su educación. Ella no sabía nada de financial aid, no sabía nada de los exámenes para el colegio, no sabía... términos como el undergrad o graduate, fellowship, todas esas cosas de que hasta yo no me di cuenta hasta que estaba en la universidad muchos años después. Y así que por esa razón, por el GI Bill, mi mamá dijo, ok, está bien, te puedo decir. Pero yo escogí un trabajo bien diferente a lo que normalmente las mujeres escogen por rebeldía. Como les dije, a los 5 años yo estaba bien enojada de que la sociedad quería verme hacer cosas de que las muchachas hacían. Es tu tarea, como mujer es tu trabajo y te tienes que encasillar en esa cajita que nos ponen. Y que hoy en día ya estamos saliendo gracias nuevamente a personas como tú, Dali, que demostramos, ¿no? Y decimos, bueno, aquí puedo, porque quiero, y aquí estoy. Sí, así que recuerdan de que yo les conté de que yo desarmaba muchas cosas, así de que yo decidí ser mecánica de todos los tanques, los furgones, todos los vehículos del Army. Y pues mi mamá estaba como, ¿qué? ¿Cómo que vas a hacer eso? Y yo decía, sí, yo solo lo voy a hacer eso. Y yo decía, lo voy a hacer como unos tal vez 2 años y después voy a cambiar mi trabajo. Y le pregunté al recruiter, ¿se puede hacer eso? Y me dijo, oh, sí. Mentira, fue mentira. Así que sepan de que es tan difícil cambiar su trabajo porque el ejército inversiona tanto dinero para entrenarlos de que pierden dinero y se los dejan ir. Pero así de que me metí, iba a ser 3 años en el Army y fueron 10. Nunca pensé estar en el Army tanto tiempo. Pero saben que yo tenía yo creía estos mitos de que en el Army uno no tenía que preocuparse por la educación de colegio. Mentira. Uno sube en rango, en posición, si tiene educación de colegio, de universidad. También hay educación militar, que es como universidad, pero de historia del Army, y también métodos, y es como business management, pero del Army. Del Army. Sí, muchas cosas tan interesantes de que yo disfruté muchísimo y fui tan suertera porque yo experimenté mucha discriminación y acoso por haber sido latina, por ser mujer y por ser joven, y también por ser mecánica, porque ese field, esa área es pues la mayoría de la gente son hombres. Así de que cuando estaba yo, ¿cómo se dice?, pie a pie con otra persona para promoción, se enojaban muchísimo porque decían, no, estás muy chiquita, estás joven, si solamente tenés tanto tiempo en el Army o solamente tenés 22 años, ¿para qué vas a...? No, necesitas más experiencia de la vida. Pero eso es lo que estaba haciendo yo, estaba tratando de tener experiencia. Y así que
tuve que pelear mucho, tuve que abogar por mí misma muchísimo, que fue tan agotante, y no les voy a mentir, esa fue la razón número 1 que yo terminé el Army a los 10 años, porque es tan agotante siempre tener que abogar por uno mismo solo porque soy mujer o solo porque estoy más joven que las demás. Les voy a dar ejemplo. Uno de los sargentos era un E8, un E6 o nivel 6, 6 de 8, ¿ok? Él tenía 15 años y tenía 5 de esos años como el nivel 6. Tenía 15 años en el Army. Sí, total. Él tenía 15 años, pero de los 15 años él estaba al nivel 6 por 5. Y yo I accomplished, ayúdame. Completaste. Sí, el nivel 6 a mis 5 años en el Army. Así que ellos estaban como que, ¿qué pasó? ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué la han dejado avanzar a esta chica? Sí, y recuerdo de que para mis evaluaciones me decían, oh, no podemos decir de que hiciste excelente aquí. ¿Por qué no? Pues porque es demasiado crédito para ti. I'm like, ok, pero me escogían para los proyectos bien grandes y importantes porque sabían de que podían contar conmigo, pero para darme el crédito en papel decían que no. No sé qué pasó o quién fue a contarle al primer sargento de la compañía, y ese primer sargento nunca se me va a olvidar porque él pidió copia de la evaluación que me habían dado. Y él estaba contento con lo que se había escrito, pero él hasta le añadió más. Y mis sargentos, mis líderes directos, estuvieron bien enojados y pensaron de que yo fui a llorarle al primer sargento y eso pues. Pero tan enojados de que alguien vio mi potencial y que quería dar mi crédito en papel. Y así tuve que lidiar con muchas cosas y me acosaban mucho porque en el lugar de empleo no se usa la palabra acoso. A veces dicen, no, esta es solamente la cultura. Así es como tratamos las cosas aquí. Ay, no llores, esto es parte de cómo trabaja esto. Ajá, sí, cómo navegan esta industria. Así que recuerdo que una vez habíamos trabajado bien muchas horas porque estábamos preparando todos los tanques para llevarlos a Irak, porque yo serví durante la época de 9/11. Wow. Así que mi trabajo era preparar unas... Para que la gente nos entienda, Dali, cuando tú estabas en el campo, contales un poquito de cómo era tu horario. ¿Qué día salías? Si tenías franco, no tenías franco. Contanos un poquito de tu horario de estudio y de trabajo, porque tengo entendido de que tienen un horario de estudio y otro horario de trabajo. Durante no sé si es la semana o es por día. Contanos un poquito de eso. Para cuando uno inicialmente entra al Army, son 9 semanas de entrenamiento, basic training o bootcamp. Es intenso y solamente tenemos los domingos libres y no es todo el domingo, es para lavar su ropa, para llamar a sus familiares, solo una llamada por 5 minutos. Ahora tienen celulares, así de que es un poco diferente. Suertudos. Sí. Y uno no sale de ahí para nada, solo para ir a la iglesia o para ir a la tienda a comprar cosas de que uno necesita. Después de terminar el entrenamiento, el básico, el bootcamp, uno va en el Army, se llama Advanced Individual Training, entrenamiento individual avanzado. Ahí es donde todos son diferentes. Por ejemplo, yo como mecánica, el mío fue 18 semanas, fue largo. Y digamos, ¿De qué hora se levantaban? ¿A qué hora? Oh my gosh, en el entrenamiento básico nos levantábamos 4:30, 5.
5 porque tenemos que estar en formación a las 6, de 6 a 7, el entrenamiento físico de 7 a 9. Uno se baña, se come, pero todo el tiempo está un drill sergeant ahí entrenándolo, dándole lectura de algo. Están aprendiendo. Ningún minutito está gastado cuando uno está así. Hasta que hasta en la noche, sobre la cena, a veces ya para las semanas 7, 8 y 9 lo dejan en paz para la cena, así que uno puede comer rapidito como siempre, pero calladitos, sin alguien estar ahí diciéndole cosas. Pero es intenso y cuando uno tiene un break o un descanso son bien cortitos, y normalmente durante los descansos uno tiene que ir a hacer pull-ups a la barra, hacer algún ejercicio o push-ups, las lagartijas o algo. En el advanced training, en el entrenamiento avanzado, uno tiene ya más libertad. Al principio, las primeras 3 semanas no puede ir a ningún lado uno, pero ahí todos los días después del almuerzo puede llamar a su familia, ir a la biblioteca, pero se levantan también bien temprano, formación de 6 a 7, oh my gosh, y corríamos todos los días 5 millas, muchos ejercicios, y de 7 a 9 bañarse, limpiar su cuarto, tenía que estar en formación temprano, desayunar y después marchar a la escuela. Y la escuela era todo el día hasta las 4:30 de la tarde, y después de ahí lo dejan a uno ir a cenar. Y las primeras semanas después de cenar tienen inspecciones y cosas así. Y después uno cuando va avanzando esas semanas lo dejan ir en los weekends, en los fines de semana, pero uno siempre, sea uno esté en entrenamiento o no, nunca puede viajar más de 250 millas fuera de su estación. De tu base. Yeah. Wow. Y eso es por muchas razones, porque en caso de que algo sucede, alertas o algo, y uno tiene que irse a quién sabe dónde bien pronto, uno puede regresar bien rápido. Y también si algo le sucede a uno, ellos pueden alcanzar o ir a buscarlos más rápido a uno. Claro. Así que todo es intenso, pero ya después de los entrenamientos es una vida más normal para algunos. Mi trabajo fue siempre, demandaba mucho tiempo, así que normalmente el día empieza formación a las 6 para el entrenamiento físico, de 6 a 7, de 7 a 9, bueno, ahora es hasta 9:30. Desayuno, bañarse, porque mucha gente maneja su casa, se baña, lleva a sus hijos a la escuela, y la razón de que siempre nos dieron de 7 a 9 o ahora 9:30 es porque como muchos soldados trabajan tantas horas largas, les tienen que dar oportunidad para pues llevar a los niños a la escuela, pagar los biles, cosas así. El almuerzo, ya cuando uno está en su estación permanente, es 1:30, y eso siempre me encantó. Así que yo me dormía una siesta. Contanos cómo hacías conocí a tu esposo. Oh my gosh. No creo durmiendo. No, él me caía tan mal. El primer encuentro con él no fue tan bueno. Yo llegué al sur de Corea. Ahí el tercer día de que estuve ahí cumplí 19 años. Y tú eras chiquita, o sea, ¿tenías 19 años? Yeah, Cuando estabas en Sur Corea, tú tenías 19 años. Cumplí los my 19. God. Yo me fui ni 30 días después de la high school. Yo rápido. O sea, te agarraron y te mandaron directo. Sí, y yo ya sabía qué fecha me iba a ir. Uno escoge, porque a veces la gente tiene cosas en la vida, así que le dan opción. Así que ni 30 días después del high school, yo me fui al entrenamiento básico y empecé mi carrera militar. Y después del entrenamiento,
a uno lo mandan a su primer estación permanente. Permanente no es realmente permanente, es 1 a 2 años. Cada 2 años uno se está moviendo a otro lugar. Y ahí conocí a mi esposo, estaba en la misma compañía, él era mecánico de generadores. Uh-huh. Y era bien, like, stuck up, en mi opinión. Honestamente, él es guatemalteco y le estaba contando a... 2 latinos en Corea del Sur. Sí. Se fueron a encontrar, 2 americanos. Porque yo crecí en California, nunca me encontré a un guatemalteco. Actually, a mi amiga Carmen, ella era la única centroamericana que yo conocí creciendo. Ella era de El Salvador. Y fui al sur de Corea y me encontré a este guatemalteco. Y lo trajiste de regreso a Estados Unidos. Y te lo trajiste. Sí. Y él es de Maryland. Así que decía yo, no pudo haber sido más like opposite, porque yo de California, él de Maryland, y nos conocimos en el sur de Corea, y él era bien, like, bien diferente que yo más seria, calmada, él bien, like, mucha energía. Queriendo romper las reglas. Sí, muchas veces. Actually, y se metía en problemas en el trabajo también, porque él trabajaba en el mismo edificio que yo trabajaba, así que yo escuchaba todo. Y mientras que él trabajaba sus horas normales, algunos trabajos son normales de 9 a 5, se van a la casa. Él era de 9 al mediodía. Yo tenía shifts de 12 horas, porque esos vehículos se quebraban todo el tiempo. Siempre alguien necesitaba apoyo porque se iban a entrenar para la guerra, cosas así. Así que siempre yo tenía horas largas, pero eso me ayudó mucho a aprender mi trabajo muy, muy bien. ¿En cuánto tiempo te graduaste de mecánico de tanques de guerra? Ese entrenamiento es 18 semanas. Cada trabajo en el te graduaste de eso, cumpliste tus 18 semanas. Uh-huh, sí. Cada trabajo en el ejército tiene diferente tiempo. Por ejemplo, los medics, o que son las nurses. Enfermeras. Ellas creo que son como 30 y tantas semanas. Mi amigo, él es experto en las máscaras y de la NBC, Nuclear Biological, los gases, químicos, cosas así. La de él es diferente. Los military police, policías militares, ellos también creo que son como unas 10 semanas, algo así. Así que uno siempre tiene que preguntar cuánto es el entrenamiento, cuánto tiempo y dónde es, porque todos son en diferentes lugares. El mío fue, irónicamente, aquí en Aberdeen, en Aberdeen Proving Ground, en Maryland. Mi esposo, el de él fue aquí también. Pero hay entrenamientos en muchos lugares, en Arizona, en San Antonio, todos los médicos y cosas de enfermería y todo eso. Así que si se van a meter al ejército, pregunten bien. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde va a ser el entrenamiento? Y cómo está la situación, porque yo no sabía qué preguntar, y en ese momento necesitaban muchos mecánicos y necesitaban mujeres, porque tienen algunos requisitos, pues el gobierno, que decir, pues tenemos que tener tantas personas aquí en esta base. Pues, me imagino que es por el mismo hecho del que dijiste, que las mujeres no las dejan surgir en cierto punto, ¿no? Entonces ya las cosas están queriendo cambiar, bueno, estamos yendo por el cambio, ya se está buscando más igualdad, y es por eso que tienen que poner requisitos, ¿no? Vacantes, tiene que haber tal porcentaje de mujeres en tal lugar, entonces para también llamar la atención de las mujeres y no así repelerlas como lo que estaban haciendo, ¿no? Las estaban literalmente desechando. Entonces me imagino que por eso también. ¿Y cómo llegó así, Dali? Contanos la primer bebé. Antes de hablar de eso, Jimé, ¿por qué no conversamos un poquito sobre el tema? Porque ya estamos casi a 1 hora.
Sí, sí. ¿Por qué no hablamos sobre el tema, Dali, de tu carrera, de tu educación que tú tuviste en el Army? Sí, fue interesante porque como les conté, yo no tenía dirección, no tenía nadie para dirigirme cómo navegar la universidad. Así que yo dije, bueno, yo le prometí a mi mamá de que iba a sacar mi degree y eso es lo que voy a hacer. Así que empecé a tomar clases y si decía en el papel, oh, tienes que tomar todas estas clases, Business 101, Business 102, pero ese semestre solamente ofrecían la Business 102, así que dije, yo la voy a tomar. Así que en reverse, ¿verdad? Así que me di cuenta después porque es de que uno tiene que hacerlo en orden. Y a los 10 años yo me salí del Army sin ningún Título. bachillerato, degree, pero tuve como 136 créditos de universidad y usé el GI Bill entonces para empezar la escuela como una persona normal, de que va al colegio, porque cuando uno está en el Army, uno lo tiene que hacer en las noches o en los weekends. A veces cuando uno renueva su contrato, uno puede negociar que le den 6 meses de escuela o un año. Un año es bien raro, se lo dan a los officers. Yo era enlisted, así que recuerdo de que me dieron a mí, yo me reenlisté por 6 meses para ir al colegio, pero ¿qué pasó? 9/11, así de que me dijeron, sé de que te prometimos esto, pero no vas a ir ahora, así de que perdí esa oportunidad. La razón por la cual quería disculpa que te corte, Dali, la razón por la cual quería que expliques esto es porque para los padres de familia que nos están escuchando, muchas veces los jóvenes y los padres de familia asumen que la única manera que ellos van a poder financiar una educación universitaria es si se meten al Army, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sea el Army, sea el Navy, sea cualquier otro, ¿no? Los Marines, etcétera. Y eso no es el caso. Padres de familia, escuchen este mensaje muy bien, claro, por favor. Muchos jóvenes hoy en día, con papeles o sin papeles, pueden acceder a fondos gratuitos del gobierno para poder estudiar en la universidad. Entonces, por favor, no utilicen la excusa, por decirle de esta manera, de meterse al Army para solamente financiar la educación. Porque el Army no es la única manera de poder financiar la educación. Hay muchas oportunidades de financiar la educación universitaria de un joven. Entonces, quería hacer esta aclaración, Dali, porque yo tengo muchísimo respeto al trabajo que tú has hecho y continúas posiblemente haciendo en lo que es el ambiente de las Fuerzas Armadas y con toda la gente que trabaja en las Fuerzas Armadas. En cualquier momento que nosotros nos atravesamos con un joven que está considerando asistir al Army, una de las primeras preguntas que yo le hago a ese joven es si él o ella quiere hacer una carrera dentro del Army, si esa es su pasión, si es lo que ellos añoran hacer. Y si la respuesta es sí, entonces definitivamente ese es el mejor camino para tomar y que le paguen la educación, etcétera, porque pueden crecer en rango, en categoría, etcétera, dentro del Army para que le paguen más, para que tengan más categoría, etcétera, ¿no? Pero si el único propósito por cual se están metiendo a las Fuerzas Armadas es porque no tienen dinero de cómo pagar la universidad, no debería ser eso una razón por cual se están metiendo en el Army. Existen muchas oportunidades para que un joven pueda asistir a la universidad. Gracias por compartir esa información, Dali. No, y también añadiendo, como lo que dice Dali, pregunten a gente que ya ha estado en el Army, a gente que ya ha pasado por el proceso. No al recruiter. Exacto. Al recruiter no. Exacto, porque ese es su trabajo del reclutador, es reclutar personas, o sea, a ellos les entrenan para agarrarte, sea como sea, ¿verdad? Pero la realidad es que estás hablando de tu vida, estás hablando de lo que tú quieres ser. Si tu pasión es estar ser un militar, pues bienvenido, ¿no? Y sacarle provecho lo más que se pueda. Pero
nuevamente, como lo había dicho Carlos, si quieren estudiar algo y no tienen dinero, es bueno preguntar. Ahí hay el ejemplo que Dali nos estaba diciendo, ¿no? No preguntaste y tenías tantos créditos universitarios, pero no pudiste, no saliste con un degree, con un título. Sí, y quiero mencionar de que el GI Bill no es el único beneficio que el Army da o que las Fuerzas Armadas dan. Hay tuition assistance, asistencia de escolar. Sí, y así de que ellos le pagan mientras que uno está en el ejército, y también hay diferentes niveles como uno puede entrar, como las academias de la militar, como el Navy Academy, the War College, todo eso, y ahí la educación es free, es gratis, pero uno le debe tantos años al ejército, 6 años es normal, pero no necesariamente tiene que ser activo, así que full time, puede ser reserva, puede ser National Guard o puede ser activo. Así de que hay muchas, el beneficio de usar esa ruta es de que cuando uno se gradúa de la escuela ya tiene pues educación universitaria, así de que empiezan con un pago más alto. Yo no sabía eso. Yo me metí normalmente como enlisted, así de que persona que no requiere educación de universidad, así que me pagaban un poco bajos, pero cuando uno está en el ejército, así como yo me metí, tiene la oportunidad de tomar otra ruta de officer, y así que lo mandan a la escuela o lo mandan a academias, y después las personas de que hacen eso actualmente le pagan aún más que a los officers que entran así normalmente con solamente la educación, porque entonces ahí ya uno tiene experiencia como enlisted y tiene ahora experiencia como officer. Pero bueno, sé que se nos terminó el tiempo. Hay tanto de que me encantaría compartir acerca de la educación en el ejército. Vamos a tener, yo creo que vamos a hacer otra charla específicamente para eso, pero también para cerrar, ¿qué es lo que te ha motivado? Por eso te preguntaba de los bebés, ¿qué es lo que te ha motivado a ti para abrir tu academia? Y así a grandes rasgos contanos, porque luego en otro programa, en otra entrevista, vamos a hablar netamente de tu trabajo ya como profesional con la empresa, con la academia que tú has creado. Pues gracias por esa pregunta. Muchas cosas me motivaron, especialmente estando en el ejército, porque yo fui drill sergeant y fue el trabajo mejor que pude haber tenido, porque me dio oportunidad de ayudarle a otras personas, especialmente personas que eran mucho como yo, que eran bien tímidas y o les pasaba mucho el acoso. Y como mamá, mi niña fue atacada a la edad de 5 años, y yo pensaba de que la razón de que me había sucedido a mí el acoso en la escuela, pensé de que era porque era inmigrante, de que no sabía el lenguaje, la cultura y nada. Pero a mi niña la atacaron, la escuela no hizo nada o no pudo hacer nada, y eso me motivó para investigar y saber qué hacer y cómo trabajar con estas escuelas. Y al mismo tiempo yo estaba estudiando en la universidad, y irónicamente mi master's es de Women and Gender Studies, estudios de mujeres y géneros, y la concentración era en la política social y liderismo. Así de que usé ese elemento de mi estudio, de estudiar las políticas social, y ahí fue donde empecé a leer todas las políticas de las escuelas y cómo utilizarlas para nuestro beneficio, para proteger a nuestros niños. Y eso es lo que hago ahora. Ayudo a los padres que están abogando por sus hijos, pero algo no está sucediendo nada, y yo los guío. Y también porque quiero que los niños, especialmente los latinos, no necesitamos pasar por esto. Es algo de que tiene solución, pero lo que falta es la educación de los padres y también los niños. Pero los padres necesitan tener esa educación para poder tener comunicación positiva con las escuelas, para poder ser el mejor abogado posible para sus hijos. Así es. Una pequeña aclaración, la educación es el primer paso. El segundo paso es actuar. Sí.
De nada nos sirve tener el conocimiento, saber todo lo que uno puede saber, pero si no lo utilizas, de nada te sirve saberlo. Ujú. Entonces, con eso les dejamos a nuestra audiencia que nos sigue fielmente cada semana. Se los agradecemos. Por favor, compartan esta información con todos sus seguidores. Sabemos que tienen muchos seguidores. Compartan toda esta información. Estamos aquí cada miércoles a las 8:30 de la noche, hora este, con Jimena y una nueva entrevista con un nuevo invitado o invitada. Muchísimas gracias, Dali. Realmente. Pero dejamos esto con un continuará, ¿no? Exacto. Sí, Gracias sí. por habernos acompañado esta noche, pero vamos a tener más, o sea que toda la gente que nos está viendo ahí afuera, simplemente esperen ver el nombre de Dali ahí y tienen que conectarse porque ya saben que vamos a hablar de bullying, saben que estamos hablando de violencia de género, y van a ver otras materias más sobre el tema militar también. Ahí Dali nos va a dar muchas luces sobre todo esto. Y qué lindo día que ha sido Día de la Mujer para poder hablar de todos estos temas que realmente nos empoderan y nos inspiran a muchas de nosotras. Definitivamente. Lo que les vamos a pedir es de que nos sigan acá en Facebook, hagan el like, denle el botoncito del dedito para arriba, para que cada vez que nosotros entremos y hagamos un Facebook Live, un en vivo, ustedes puedan recibir una notificación inmediatamente y nos pueden ver. Una vez más, muchísimas gracias a las dos, Jimena, Dali, a todos los que nos están escuchando y hasta una próxima vez, el siguiente miércoles a las 8:30 p.m. hora este. Ahí nos vemos prontito, Dali, mil gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.